Tony Stark es escoltado por un convoy de militares mientras cruzan el desierto de Afganistán. Este bromea con los soldados, coquetea con la conductora y hasta uno de ellos le pide sacarse una foto. Pero sin previo aviso, un misil destruye el vehículo del frente. Los soldados bajan para protegerlo, pero uno a uno son eliminados, dejando a Stark a su suerte. Trata de escapar, pero un misil lo alcanza, clavando metralla en su pecho y dejándolo inconsciente. Pero por si todo esto no se podía poner peor, cuando despierta se percata de que ha sido raptado por un grupo radical. Para saber por qué hicieron esto, necesitamos entender quién es Tony Stark. Este hombre brillante y de mente única es hijo de un famoso diseñador de armas. Desde muy chico mostró dotes de una inteligencia muy buena para la tecnología. A los 4 años construyó una placa base, a los 6 su primer motor y se graduó de las mejores universidades del mundo antes de cumplir los 18. No obstante, su padre falleció repentinamente, por lo que Stark tomó el liderazgo de la empresa, Stark Industries, y continuó con el legado de su padre, haciendo armas más potentes, más letales y más destructivas, revolucionando la industria armamentística y convirtiéndolo en toda una celebridad. Ahora, todo esto está siendo proyectado en una ceremonia para Stark, celebración a la cual no fue. ¿Por qué? Porque en realidad Tony no es lo que aparenta. La parte de genio creador de armas sí es cierta, pero también es un millonario excéntrico, ex playboy y quien disfruta de las fiestas ostentosas, carros de lujo y mansiones de primer nivel. Le encantan las mujeres y generar tensión sexual, pero sobre todo le encanta la atención. Este último punto es remarcable en él, tanto que puede meter a Tony dentro del espectro narcisista, pero en un momento abordaré el tema. Esto nos queda claro en una interacción que tiene con una reportera. Ella trata de entrevistarlo, pero Tony responde de manera sarcástica y ácida gracias a su capacidad de palabra. Además, esa misma noche se la lleva a la cama. Una de las personas más confiables y crucial en la vida de Tony es Pepper Potts, su asistente personal. Dentro de Stark Industries es una ejecutiva en un puesto muy importante y hábil. Maneja la mayoría de las responsabilidades administrativas y de gestión para Tony. Literalmente hace que esa empresa siga corriendo a pesar de que Tony la llegue a descuidar por largos periodos. En eso, Pepper lo interrumpe para informarle que va tarde a un vuelo y además le revela que hoy es su cumpleaños, cosa que Tony había olvidado por completo, ya que realmente está tan concentrado en sí mismo que no le da mucha importancia a la vida personal de la chica ni a la de otras personas en general. Va tardísimo al vuelo, así que acelera en su superauto y cuando llega a su avión privado, en lugar de disculparse con el oficial por haber llegado 3 horas tarde, simplemente muestra soberbia y pasa como si nada. En el olvido del cumpleaños de su asistente y en que no le importara hacer esperar al oficial, podemos notar niveles elevados de narcisismo en Tony. Además, también vemos que tiene una falta de empatía por los demás y también una exageración de su autoimagen, ya que siente que su vida, actividades y tiempo son más importantes que el de los demás. Es importante recalcar que Tony presenta niveles altos de narcisismo, pero esto no necesariamente significa que tenga un trastorno. Sí tiene un sentido de superioridad, sí le cuesta ser empático y sí está hambriento de admiración, pero a diferencia de los que padecen de un trastorno narcisista, Tony no manipula a los demás para su conveniencia y es capaz de formar relaciones significativas, cosa que alguien diagnosticado no podría. Baja de su avión, saluda al general y presenta el último desarrollo de Stark Industries, el Jericho, un misil con un poder bélico gigantesco capaz de fragmentarse en más unidades y destruir todo a su paso. La presentación es todo un éxito y Tony llama a su socio y amigo Stein para contarle que cerraron el trato. Sube al convoy y ahora sí, llegamos al inicio de nuestra historia. El convoy es atacado, raptan a Tony y este despierta en una especie de caverna. Trata de moverse, pero unos cables unidos a su cuerpo se lo impiden. Siente un extraño olor en el tórax y mientras se quita las vendas se da cuenta de algo aterrador. Tiene un aparato metálico incrustado en la mitad de su pecho. Este aparato es obra de su compañero de celda, Jensen, un ingeniero y físico que le acaba de salvar la vida a Stark y quien también ha sido capturado. Jensen le extrajo toda la metralla posible y después creó un electroimán que puso en medio de su pecho, lo que evita que la metralla que aún está en su cuerpo llegue a su corazón. Jensen le cuenta que están cautivos en una cueva sumamente vigilada por un grupo radical. En eso, los hombres que raptaron a Tony le comentan que lo han capturado porque quieren que recree el Jericho, mismo misil que acaba de disparar. Para esto, Tony es violentado y llevado hasta el exterior, en donde le muestran el arsenal de armas que este grupo ha conseguido. No obstante, este no es un arsenal común, sino que todas las armas son propiedad de Stark Industries, o sea, misiles y explosivos de la empresa de Tony. En esencia, está viendo las consecuencias de su legado. Esto, junto con su captura, es un golpe de realidad, un suceso traumático. Los rebeldes le dicen que si construye el misil obtendrá su libertad, aunque Tony sabe que le están mintiendo. Pero si se resiste, la metralla restante en su pecho lo matará en menos de una semana. Así que, como lo único que tiene seguro es la muerte, accede a construir y junto con Jensen se ponen manos a la obra. No obstante, como todos ya sabemos, Tony no está construyendo el misil que le encargaron. En realidad está ideando el supertraje con el cual lograrán escapar. Primero elabora un pequeño reactor de arco, el cual evitará que la metralla llegue a su corazón y también servirá como una inmensa fuente de poder para el supertraje que están por elaborar. Conforme avanzan los días, Jensen y Tony se van volviendo cada vez más cercanos emocionalmente. El gran día llega, por lo que el profesor le coloca la recién creada armadura Stark y la batalla por la libertad inicia. Tony elimina a todos los enemigos que se le presentan, pero Jensen no corre con la misma suerte. Este ha sido acribillado por los rebeldes y está perdiendo mucha sangre ante los ojos de Tony, que no puede hacer mucho.
pecho. Antes de exhalar su último aliento, su ahora amigo le regala unas últimas palabras: no desperdicies tu vida. Y después de esto, se va del mundo. Posteriormente, Stark consigue salir de las cuevas, destruye sus propias armas y escapa de la zona. Ahora se encuentra solo, sin comida ni agua, en un lugar inhóspito, aunque finalmente es encontrado por un grupo de soldados, entre los que se encuentra su amigo James. Tony es llevado hasta los Estados Unidos, en donde la única persona a quien realmente lo está esperando es Pepper, dato que puede pasar desapercibido, pero en realidad es profundamente revelador. No se los mencioné antes, pero aparte de atender los asuntos de Stark Industries, Pepper es de las pocas personas que se preocupan profundamente por Tony. No por los negocios que tenga con él, o porque es una superestrella, o porque vaya a ganar algo al respecto. Se preocupa por su bienestar por el simple hecho de ser Tony, cosa que él no siempre lo aprecia. Acto seguido, Tony va hasta una conferencia donde aclara que tras lo vivido cerrará el departamento de armas. Los periodistas Pepper y Stein están en shock. Al ver todo su dinero amenazado, Stein habla con Tony para tratar de convencerlo de no tomar esa decisión, pero no logra hacerlo. Al día siguiente, Tony le pide a Pepper ayuda para cambiar el reactor que construyó en las cuevas. Después de sacarlo, la chica le pregunta a su jefe si quiere guardar el viejo aparato, pero este le dice que mejor lo incinere. Tony decide empezar a trabajar en un segundo traje, pero esta vez no para uso militar, sino para un uso más personal. De hecho, cuando está a punto de empezar a hacerlo, exclama: que no caiga en las manos equivocadas. Quizás en las mías pueda hacer el bien. Ahora vemos a un Tony con una misión y visión completamente diferentes. Primero vimos que canceló toda la producción de armas de su empresa y ahora está creando tecnología con la idea de hacer algo diferente. Como muchos ya adivinaron, este cambio en Tony, como en cualquier ser humano, muchas veces surge a partir de una experiencia traumática. En este caso, su captura y todo lo que vio cuando estuvo raptado. Un evento traumático puede cambiar radicalmente la percepción de una persona sobre su seguridad y el mundo que la rodea. Por ejemplo, después de un asalto, una persona puede ver el mundo como inherentemente peligroso. En el caso de Tony, ser raptado le reveló el resultado de sus propias armas y casi ser asesinado por ellas. Esto es una experiencia emocionalmente intensa, una que lo obliga a replantearse lo que está haciendo con su vida. Es por esto que decide cancelar el departamento armamentístico y en su lugar fabricar una armadura capaz de protegerlo. Sucesos traumáticos como este tendrán lugar más adelante y continuarán moldeando la perspectiva que Tony tiene sobre el mundo y sobre sí mismo. Pasa noches y días enteros en su taller perfeccionando el nuevo traje. Aunque al inicio sufre de bastantes lesiones, gracias a su inteligencia y perseverancia logra tener una armadura totalmente funcional. No obstante, en este punto surge un problema. Los hombres del terror están viendo la forma de reconstruir la armadura. Esto bajo el mando del mismísimo Stein, quien está por traicionar a Tony. Días después, Tony recibe un pequeño regalo por parte de su asistente. Este es el viejo reactor que creó para mantenerse vivo, pero tiene una leyenda escrita. Prueba de que Tony Stark tiene corazón. Más tarde, Tony asiste a un evento benéfico que su empresa ha estado organizando anualmente. Durante este evento pasan dos cosas importantes. En primer lugar, Tony ve de lejos a su asistente con un vestido bastante sensual, por lo que se acerca a bailar con ella. Le coquetea un rato y cuando salen a tomar un poco de aire fresco, ambos se acercan para besarse. Sin embargo, cuando estaban a punto de hacerlo, ella se detiene. Pepper sabe la fama que Tony tiene con las mujeres y no quiere ser percibida como otra de sus conquistas, más sabiendo que tienen una relación laboral, por lo que mejor detienen las cosas ahí mismo, lo que nos demuestra que definitivamente existe una tensión de por medio. El segundo evento importante es que una chica le muestra a Tony unas fotografías que lo impactan. Estas son de un pueblo masacrado por los hombres del terror, quienes usaron armas de la empresa de Tony para hacer estas atrocidades, lo que le impacta a Stark, quien dice que él no aprobó esto. La mujer responde que su empresa sí fue quien lo hizo, a lo que Tony responde: pues yo no soy mi empresa, frase que demuestra un rechazo total al legado que Stark Industries ha dejado. Ya en su casa, mientras ve al pueblo devastado gracias a las armas que él mismo creó con su compañía, decide que es momento de tomar acción. Se pone el traje completo y despega rumbo al pueblo en donde están siendo eliminados decenas de civiles. Aquí libera a todos de las garras de los hombres del terror y de paso vuela en pedazos las armas que su propia compañía le había vendido a este grupo. Una vez en casa, mientras Tony se quita el traje, Pepper descubre con horror que lo que Tony tiene sobre el traje son heridas de bala, lo que la deja muy asustada. Tony le pide a la chica que le ayude a hackear una computadora de su oficina, pero la mujer, tal vez por primera vez, se rehúsa a ayudarlo. Este le explica que quiere la información para poder destruir todas sus armas y hacerle un bien al mundo, pero Pepper se niega y le dice: te vas a matar, Tony, y yo no quiero ser parte de esto, para posteriormente renunciar. Entre ellos dos no hay nada claramente romántico, pero ya han pasado tanto tiempo juntos que han desarrollado un vínculo emocional fuerte, lo que hace que la responsabilidad que Pepper siente por Tony vaya más allá de lo laboral. Los sentimientos de afecto y cuidado que tiene por su jefe hacen que la idea de contribuir a algo que podría lastimarlo sea insoportable para ella. Ayudarlo a seguir adelante con su plan significa aceptar la posibilidad de su muerte, algo que ella no puede aceptar. Tony no lo entiende, lo ha apoyado durante muchísimos años, incluso cuando se beneficiaba de la destrucción, y ahora que quiere hacer el bien, ella se rehúsa. Tony le explica que siente que el único motivo por el que sobrevivió es porque tiene una misión, y por primera vez en su vida siente que sabe lo que tiene que hacer. En su corazón sabe que es lo correcto. Además dice que solo es esta misión y listo, no tiene planeado hacer nada después con esto. Pepper suspira y, convencida por sus palabras, decide ayudarlo, no sin antes recordarle
tú eres todo lo que tengo. Aquí me detengo para analizar las palabras de Tony. Él mismo declara que solo está planeando terminar esta misión y ya. No tiene en mente un plan a futuro con su traje. No tiene planeado usarlos para algún bien a futuro por los demás. El único objetivo que tiene aquí es redimir el daño que ha visto de manera directa e inmediata, cosa que vio muy de cerca después de ser capturado y presenciar cómo sus armas lastiman a inocentes. Sin embargo, esta acción está motivada más por una necesidad de corregir su propio error visible que por un compromiso general con el bien. Recuerda esta visión cortoplacista que Tony tiene porque será importante. Mientras todo esto sucede, se nos es revelado algo impactante. El mismísimo socio de Tony orquestó toda la captura y asesinato de Stark para poder quedarse con la compañía. Stein le roba los planos de la primera armadura al líder del grupo, los asesina y regresa a su país para construir su propio traje. Stein llega a casa de Tony, lo paraliza temporalmente y le saca el reactor que lo mantiene vivo. Esto para introducirlo en su nueva armadura que finalmente está terminada. Con las pocas fuerzas que le quedan, Tony encuentra el reactor que Pepper le regaló y se lo coloca, salvando su vida. Ya más estable, se coloca su traje y sale a derrotar a Stein. Al mismo tiempo, Pepper se encuentra en el mismo lugar donde Stein empieza a ejecutar su malvado plan. Pero cuando el hombre está por acabar con ella, Tony llega para salvar su vida, dando inicio a la batalla final. Después de muchísimos golpes y casi morir en repetidas ocasiones, Tony, con un poco de ayuda de Pepper, logran hacer explotar el reactor, acabando con Stein. Días después, todos hablan sobre qué era ese traje metálico que algunos vieron el día que el reactor explotó. Algo así como un hombre de hierro, o por su nombre en inglés, Iron Man. Tony tiene que salir a dar algunas declaraciones falsas a la prensa para apaciguar un poco las cosas. El agente Coulson le da las tarjetas y le dice que se apegue estrictamente a ellas. Este agente estuvo ayudando a Tony y a Pepper durante toda la historia, ya que está interesado en que Tony se una a una iniciativa llamada SHIELD, pero eso lo veremos más adelante. Antes de salir, Tony fantasea con Pepper sobre la idea de ser Iron Man. Tony sale a dar la cara y leer los papeles, mismos que declaran que él fue rescatado por un guardaespaldas en el traje. En eso, una reportera lo interrumpe y le dice que es una coincidencia muy oportuna para ser real. En consecuencia, Tony se defiende, pero quiero que presten muchísima atención a su respuesta porque es sumamente reveladora. Este dice: una cosa es dudar de la historia oficial y otra es hacer acusaciones sin fundamento de que soy un superhéroe. La reportera le revela que ella jamás dijo que era un superhéroe. Al darse cuenta de su error, Tony se queda sin palabras. En este momento, Tony acaba de experimentar algo que en el psicoanálisis se le conoce como desliz freudiano. Este es un acto que manifiesta una expresión diferente e incluso contraria a la intención consciente de la persona. El desliz puede presentarse en una acción, gesto o, como en el caso de Tony, en el habla. Tony, al decir hacer acusaciones sin fundamento de que soy un superhéroe, revela un deseo interno de ser visto y reconocido como un superhéroe. Pero a mí me parece que más allá de ser visto como un superhéroe, hay una profunda hambre de reconocimiento y atención a secas. Realmente no quiere ser un héroe, solo quiere ser percibido y admirado como uno, cosa que alimenta su marcado lado narcisista porque esto lo hace sentir aún más importante. Este desliz en su discurso, más que ser un error, es una ventana a los deseos y conflictos internos. El ego de Tony no aguanta más y en lugar de leer los papeles, se detiene un momento y declara: la realidad es que soy Iron Man. Lo que hace que la prensa explote por la sorpresa. Ahora, es cierto que Tony efectivamente actuó como un héroe al desmantelar al grupo de los hombres del terror y liberar al pueblo de sus garras. Pero, como te mencioné antes, me parece que esto, más que tratarse de un acto heroico, se trató de Tony limpiando su conciencia. Y en menos de un año, esta idea de que Tony solo lo hace por reconocimiento se demuestra a la perfección. Vemos que Tony llega a la exposición de su empresa como si de una superestrella se tratase. Es un escenario digno de un concierto en el que hay luces, bailarinas y él está en el centro. Parece que más que una expo sobre la empresa, es un homenaje hacia él mismo. Por otro lado, Tony es juzgado ante el Senado. El gobierno quiere adquirir la tecnología de la armadura ya que podría amenazar la seguridad nacional si no está bajo el control del Estado. Tony se burla del Senado y explica que faltan 10 años para que otros tengan esta tecnología. Luego declara que gracias a él y su creación, el mundo nunca había experimentado tanta paz. Manda saludos a las mamás de los senadores, se va haciendo un espectáculo y declara ante las cámaras: serviré a esta nación como a mí me plazca. Aquí podemos analizar algo importante y que también está relacionado con los rasgos narcisistas de Tony, que es este sentido de superioridad que tiene sobre todos, incluso sobre el mismo gobierno de la primera potencia mundial. Este sentido de superioridad tiene como resultado una incapacidad de Tony para poder aceptar ayuda y trabajar en equipo, y en un momento verán por qué. Es necesario entender que de momento Tony no se encuentra nada bien y por extensión su empresa tampoco. La salud de Tony es extremadamente delicada debido a que el paladio, el elemento que alimenta su pequeño reactor, le está envenenando el cuerpo poco a poco. El tema es que no puede arreglarlo porque aún no existe un elemento
elemento en todo el mundo que lo pueda sustituir, así que su muerte es casi segura, cosa que sabe perfectamente. En consecuencia, Tony ha adoptado una actitud desesperada e indiferente por las cosas. Pocas cosas le importan, toma más alcohol que nunca y se pone en situaciones de riesgo constantemente debido a que ha perdido la esperanza de encontrar una solución y siente que su tiempo se está agotando. Esta desesperación y su confrontación con la mortalidad lo llevan a buscar distracciones y experiencias intensas, ya que su percepción de la vida se ha vuelto fugaz. Y para hacer peor la situación, Tony se rehúsa a pedir ayuda. Por todo esto, ha descuidado mucho su empresa, lo que tiene a Pepper furiosa, ya que ella es la que termina resolviendo todos los problemas que Tony causa. Para estar más tranquilo y porque sabe que Pepper es brillante, Tony repentinamente la nombra directora de todo Stark Industries, cosa que a la chica le encanta. Tony hizo esto para que ya no lo molesten, pero también por otra razón clave, porque sabe que si no encuentra un sustituto para el Paladio, puede morir en cualquier momento. Después Tony conoce a la nueva ayudante de Pepper, Natalie, quien por alguna razón sabe pelear muy bien. Es así como los tres viajan hasta una carrera de Fórmula 1, en donde Tony, en un acto impulsivo, decide competir. El problema es que mientras la carrera tiene lugar, un hombre se mete al evento a destrozar los autos con sus látigos eléctricos. Pero afortunadamente, después de una complicada pelea, Iron Man neutraliza al criminal, quien es llevado a prisión. El hombre detrás de todo esto se llama Vanko. Es el hijo de Anton Vanko, un científico ruso que colaboró con Howard Stark, el padre de Tony Stark. Anton y Howard trabajaron juntos en la tecnología del reactor de arco, pero Anton fue deportado y desacreditado. Murió en la pobreza, lo que llevó a Iván a resentir profundamente a los Stark y buscar venganza. Vanko es extremadamente inteligente, por lo que fue capaz de recrear el reactor de Tony y lo usó para darle energía a sus látigos. Tony visita a Vanko en prisión, donde este perverso hombre le dice: vienes de una familia de ladrones y carniceros. Ahora, como cualquier hombre culpable, quieres reescribir tu propia historia y olvidar todas las vidas que la familia Stark ha destruido. Palabras que a Tony le pesan, porque en el fondo sabe que son verdad. Aquí es cuando entra en juego Justin Hammer, CEO de la empresa rival de Stark Industries. Este siempre se ha visto opacado por los grandes inventos de Tony, y por este motivo Hammer libera a Vanko de prisión y le ofrece recursos y financiamiento para desarrollar una nueva línea de trajes de combate. Vanko acepta y ambos comienzan a trabajar en esta tecnología. Sin embargo, ayudar es solo una fachada, ya que Vanko tiene intenciones mucho más malignas. También conocemos a James Rhodes, un oficial de la Fuerza Aérea, el enlace militar con Stark Industries y aparte un gran amigo de Tony. El problema es que a menudo se encuentra en la difícil posición de equilibrar su lealtad a Tony con sus deberes militares. Rhodes viene a hablar con Tony sobre un asunto de seguridad, pero se da cuenta de que está siendo envenenado lentamente por su reactor. Rhodes se preocupa por él y trata de hacerle ver que no necesita estar solo para poder hacer el bien, pero Tony se rehúsa a aceptar cualquier tipo de ayuda. Por la noche, Tony organiza una celebración por su cumpleaños. No obstante, este termina emborrachándose muchísimo y hace uso irresponsable de su traje. Se lo pone solo para que el resto de invitados lo vea y dispara energía de manera imprudente, lo que pone en peligro a todos en el lugar. Harto de todo esto, Rhodes se coloca otro de los trajes de Tony, corre a todos de la fiesta y empieza una feroz batalla con él para detenerlo. Recordemos que Rhodes es militar, y aunque Tony sea uno de sus mejores amigos, entiende que la tecnología de Iron Man es extremadamente peligrosa si se usa de manera irresponsable. Rhodes cree que el ejército puede utilizar la armadura de manera más segura que Tony en su estado actual, por lo que después de detenerlo, lleva la armadura a la base militar con la intención de poner esta tecnología en manos responsables. A pesar de lo que podría parecer, vemos que Tony no muestra una reacción violenta o enojada cuando Rhodes se lleva el traje, sino que es de resignación. Esto porque Tony está exhausto y abrumado por su condición de salud y las presiones externas. Su estado emocional es tan bajo que simplemente no tiene la energía para luchar. En eso, un hombre llega a buscar a Tony. Él es Nick Fury, líder de S.H.I.E.L.D., una organización dedicada a mantener la seguridad mundial y a manejar amenazas superhumanas. Nick Fury está interesado en Tony Stark como un posible miembro de los Vengadores. Sabe que la tecnología y la inteligencia de Tony pueden ser de ayuda para el equipo. Sin embargo, también es consciente de los problemas personales, profesionales y de salud de Tony, y quiere evaluar si está preparado para asumir una responsabilidad mayor. Para ayudarlo, Fury le da un maletín que contiene videos de su padre, información que puede ayudar a resolver su problema. Tony le cuenta que su padre jamás le demostró afecto y siente que prácticamente lo odiaba. No obstante, Fury le revela que su padre fue su compañero y uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D., por lo que sabe perfectamente que sí quería a Tony, cosa que deja a Stark muy intrigado. Al ver las cintas de su padre, descubre que este le dejó un mensaje muy importante. Tony, eres muy joven para entender esto, pero quiero decirte que construí esto para ti. Hoy estoy limitado por la tecnología de mi época, pero cuando lo resuelvas cambiarás al mundo. Quiero que sepas que tú siempre serás mi más grande creación. Hasta ahora Tony había crecido pensando que su padre lo veía solo como una carga o una decepción, pero después de escuchar esto se da cuenta de que Howard lo amaba y tenía una gran fe en él. Y no solo eso, sino que también le revela que todo lo que construyó fue pensando en Tony, cosa que lo deja con una misión y sobre todo un legado. Esto es una cachetada de realidad, ya que se da cuenta de que tiene una responsabilidad mayor que solo salvar su propia vida, cosa que más adelante cobrará sentido. Inspirado por estas palabras, va hasta la oficina de Pepper, quien sigue sumamente molesta con él. Tony le lleva unas fresas, pero la mujer le reclama que esta es la única cosa en el mundo a
la cual es alérgica. Tal vez Tony no acertó en su regalo, pero al menos supo que había una relación entre Pepper y las fresas, lo que ya es un avance. Pepper lo manda por un tubo, pero Tony ve la vieja maqueta de su padre y la lleva a su laboratorio para digitalizarla. En ella descubre una especie de mapa para hacer un nuevo elemento y después de días de trabajo finalmente logra sintetizar una nueva fuente de poder que no lo envenene. Una vez que termina le dice a su difunto padre: moriste hace 20 años y continúas dándome lecciones. Gracias, papá. Este momento me parece importante por el hecho de que le deja a Tony una lección fundamental que necesita de los otros. Sí, de cierta forma Pepper ya se lo había demostrado cuando recibió el manejo de Stark Industries, pero esta vez otro le acaba de dar la cura de cómo no morir envenenado. Lo que acaba de demostrar que aunque Tony es un genio, no podría haber logrado esto sin la ayuda y el legado de su padre. Este cambio se vuelve aún más significativo al considerar que Tony solo acepta esta necesidad de ayuda después de una experiencia cercana a la muerte. Una vez más, este tipo de experiencias le han impactado de manera profunda, ya que ponen en perspectiva lo que realmente importa y le recuerdan su propia vulnerabilidad. Por otro lado, la exposición tecnológica inicia y con ella el malvado plan de banco. Este creó los robots que Hammer le pidió, pero modificados para que obedezcan sus órdenes. Iron Man llega al lugar en donde se encuentra su amigo Rhodes con el traje, pero el caos se desata y los robots controlados por Banco intentan asesinar a Tony. Rhodes se une a la pelea, pero este queda noqueado. Como el resto de robots vienen para destruir a Tony, este se acerca con su amigo y pronuncia las siguientes palabras: Rhodes, despierta. Te necesito. Frase que nos deja claro que Tony ha aceptado que necesita de otros para poder ser y ha aprendido a confiar en las habilidades de los demás. Este logra levantarse y después de una larga pelea y sobre todo gracias a la ayuda de Rhodes, juntos, sabiendo trabajar en equipo, logran acabar con Banco. Tony al final rescata a Pepper de algunas explosiones y terminan arriba de un edificio en donde ya más tranquilos, Tony le agradece a la chica por haberlo cuidado en un momento tan complicado. Acto seguido, Pepper renuncia a ser CEO ya que es una vida demasiado estresante, así que como ya no trabaja para Tony, ambos acercan sus rostros y finalmente se regalan un apasionado beso. Con este expresan todo lo que tenían guardado y dan inicio a su relación oficialmente romántica, algo que será fundamental, ya que la condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo, pero en un momento entenderemos esto por completo. Días después, Nick Fury llega con Tony para hacerle una propuesta. Justo es aquí donde cobra aún más relevancia la nueva capacidad de Tony para aceptar ayuda y trabajar en equipo, debido a que Nick Fury está interesado en que Tony se una al equipo de los Vengadores. De momento es como consultor, pero pronto tendrá un papel aún más proactivo con ellos. Al poco tiempo de todo esto, en las instalaciones de S.H.I.E.L.D. se han estado haciendo experimentos con el Tesseracto, un cubo que promete ser una fuente de energía infinita, además de que Nick Fury y su equipo lo ven como una herramienta que podrá ayudar a desarrollar tecnologías para proteger a la Tierra de amenazas extraterrestres. El problema es que este cubo también es una gema del infinito, misma que toda una raza de extraterrestres llamados los Chitauri están buscando. Bueno, en realidad las está buscando un malo más malo, pero aún no es momento de darle entrada. Las gemas del infinito son una serie de artefactos que al juntarlos le otorgan al portador el poder absoluto del universo, pero de momento no nos adentraremos mucho en eso. El punto es que el líder de los Chitauri le acaba de dar a Loki un cetro que contiene la gema de la mente para que éste pueda ir a robar el Tesseracto y de paso vengarse de su hermano, Thor, sometiendo a la Tierra y sus habitantes para así demostrar el poder que es capaz de ejercer. Su misión es robar el cubo y con él abrir un portal gigante con el que podrá traer a todo el ejército de los Chitauri desde el cosmos hasta la Tierra y así conquistarla. Con su nuevo cetro, Loki abre un portal hasta las instalaciones de S.H.I.E.L.D. donde roba el Tesseracto y controla la mente de Clint y un físico que conoce muchísimo sobre este artefacto. Nick Fury y su equipo tratan de detenerlo, pero por mucho que lo intentan, Loki logra escapar. Fury está consciente de que esto es una amenaza gigantesca para toda la humanidad, por lo que declara la guerra. Sabe que no será una batalla fácil, así que reúne a los hombres y mujeres más brillantes para esta misión. Entre estos están Clint, pero de momento su mente está siendo controlada por Loki, Steve Rogers, también conocido como Capitán América, Natasha Romanoff, conocido como la Viuda Negra, Bruce Banner, mejor conocido como Hulk, y por último, Tony Stark. Este último ahora tiene una sólida y amorosa relación con Pepper y también ha logrado construir la torre más tecnológicamente avanzada de toda la ciudad, la Torre Stark. Esta también es un monumento a su nombre y legado, lo que se ve claramente si nos fijamos en que tiene su apellido escrito en un gigante y brillante letrero para que todos puedan verlo. A Tony lo está buscando el agente Coulson ya que necesita informarle de lo sucedido. Tony la verdad ni siquiera quiere ir, pero como Pepper se lo está pidiendo y el agente Coulson de verdad lo necesita, este acepta. Coulson también es muy fanático de Capitán América, de hecho hasta tiene cartas coleccionables de él, pero Steve mantiene su línea y no le da demasiada importancia. Nuestros héroes deben darse prisa, ya que Loki ya ha montado un laboratorio clandestino para lograr que el Tesseracto proporcione la energía suficiente para mantener abierto el gran portal con el que entrará el ejército extraterrestre para destruir la Tierra. Todos suben a bordo del Helicarrier, la nave de S.H.I.E.L.D., y la búsqueda por Loki empieza. Gracias a los sistemas de rastreo se dan cuenta de en dónde se encuentra y mandan a Capitán América por él. La feroz batalla inicia, a la cual se le suma Natasha y Tony Stark, quien de un solo golpe logra detener a Loki, algo bastante extraño tratándose de
un enemigo tan poderoso como él. No obstante, cuando estaban por llevarlo a un lugar más seguro para interrogarlo, Thor cae del cielo y se lleva a su hermano para tratar de hablar con él y convencerlo de que detenga esta venganza. En ese momento, Iron Man aparece e inicia una batalla contra Thor, aunque esta no dura mucho, ya que es detenida por Steve. Una vez hechas las paces, encierran a Loki en una celda de máxima seguridad dentro de la nave y entre Tony y Bruce estudian el cetro con la gema de la mente. El equipo se pone a trabajar y a planear sobre qué hacer para encontrar el Tesseracto, pero aquí es cuando las cosas se comienzan a complicar. Una fuerte tensión entre Steve y Tony empieza a surgir debido a sus diferentes formas de pensar y planes de acción. Tony ve a Steve como un soldado obediente y anticuado, desconectado de la realidad moderna. Cree que Steve es demasiado rígido y no está dispuesto a cuestionar la autoridad. Por otro lado, Steve ve a Tony como un millonario egoísta y arrogante que no comprende el sacrificio y la responsabilidad. Desconfía de la motivación y el compromiso de Tony hacia la causa común. Tanta es la tensión entre ambos por esto que en un arrebato de ira, Steve le dice a Tony lo siguiente: solo luchas por ti. Deja de hacerte el héroe. Frase que quiero que recuerdes bien porque será muy importante. Estas tensiones entre ambos se contagian al resto del equipo, lo que termina provocando discusiones entre todos. Se insultan, revelan cosas personales y Tony no para de hacer chistes irónicos y de ponerse sobre el resto de los Vengadores e incluso sobre el mismo Nick Fury, ya que, como hemos visto durante toda esta historia, Tony tiene tendencias constantes a desafiar la autoridad. Recordemos que primero desafió a su propio socio y a todo el consejo de su empresa al cerrar el departamento de armas. Después se burló de todo el gobierno al rehusarse a entregar su tecnología y les plantó cara al ejército. Y ahora se está mostrando arrogante ante Nick, el hombre que los juntó a todos para defender a la Tierra de una amenaza intergaláctica. Todo gracias a la imagen inflada que Tony tiene de sí mismo. Karen Horney fue una psicoanalista alemana que teorizó que la neurosis es una estrategia de defensa que las personas desarrollan para manejar la ansiedad y la inseguridad. Uno de los conceptos clave en su teoría es la autoimagen inflada, donde una persona desarrolla una percepción exagerada y grandiosa de sí misma como mecanismo de defensa contra sentimientos de inseguridad y miedo. Algunos individuos arrogantes y con niveles altos de narcisismo como Stark creen que tienen derechos especiales y un estatus superior debido a su autoimagen. Y este comportamiento puede manifestarse en la forma en que tratan a los demás y responden a las figuras de autoridad. Y ahora, si esta imagen inflada viene de sentimientos de inseguridad, ¿de dónde vienen estos sentimientos? Bueno, puede que, como muchas personas, estos vengan de la relación con los padres. Howard Stark estaba a menudo ausente debido a su trabajo, lo que dejó a Tony sin una figura paterna presente durante gran parte de su infancia. Y esta ausencia pudo haber creado un vacío emocional y una sensación de abandono. Esta falta de atención y validación pudo haber hecho que el pequeño Stark sintiera que había algo mal en sí mismo y que por eso era abandonado, lo que probablemente contribuyó a las inseguridades de Tony, quien constantemente se esforzaba por demostrar su valía. Ahora, como vimos en la cinta del padre de Tony, este era exigente con el chico. Me parece que Tony creció tratando de ganar la aprobación de su padre, pero también desarrolló una actitud rebelde al no sentirse nunca suficientemente valorado. Esta dinámica podría haber inculcado en él una aversión a cualquier figura que intente ejercer una autoridad sobre él. Todo esto podría explicar en parte su constante desafío con la autoridad y el porqué de su autoimagen tan inflada, cosa que nos deja clarísimo cuando, mientras las tensiones siguen escalando, Capitán América le pregunta a Tony: te crees muy grande con la armadura, pero sin el traje, ¿quién eres? Cosa que es un ataque directo hacia Tony como persona, a lo que Tony responde: un genio millonario, playboy, filántropo. Una respuesta egocéntrica e inflando su imagen para tapar su vulnerabilidad. Mientras todas estas discusiones suceden, Natasha se acerca a Loki para interrogarlo y gracias a sus habilidades logra hacer que este le revele su plan. Loki todo este tiempo había querido ser atrapado para poner a los Vengadores en una situación de estrés y conflicto. Utilizando sus palabras manipuladoras y la influencia de la gema de la mente, su objetivo era enemistar a los Vengadores entre ellos, provocando desconfianza y peleas internas. Además, Loki sabía que si lograba enfurecer a Hulk, este podría perder el control y causar una destrucción masiva dentro del Helicarrier, debilitando el equipo y desestabilizando su base de operaciones desde adentro. Esto es representado mediante una toma en la que el cetro con la gema pasa de estar sobre la mesa a sobre el equipo, quien no puede parar de discutir, simbolizando que ahora los controla. En ese momento llega Clint, quien causa una fuerte explosión en la nave, lo que destruye un hélice y siembra el caos. Bruce pierde el control, se transforma en Hulk, intenta asesinar a Natasha y destruye todo a su paso. Mientras tanto, Tony y Steve dejan las peleas a un lado y unen fuerzas para reparar la hélice rota y salvar la nave de su desplome. Al mismo tiempo, Loki logra escapar de la jaula y en su lugar encierra a Thor. Posteriormente, hiere de gravedad al pobre Coulson y eyecta a Thor de la nave. Otro que también cae es Hulk, quien sale de la nave al intentar destruir un avión de combate, a la par que Natasha consigue sacar a Clint del control mental de Loki. Al final, Stark logra salvar la nave de caer al vacío, aunque Loki termina dejando estragos y escapando, dando así inicio a su plan de abrir el portal para traer al ejército que conquistará el planeta entero. La herida que Loki le dejó a Coulson fue devastadora. Antes de morir, el agente se resigna y exclama: está bien, esto jamás iba a funcionar si no tenían algo que... Y sin poder terminar su oración,
pierde la vida. Me parece que si Coulson hubiera tenido tan solo un segundo más, hubiera dicho, si no tenían algo que vengar. Nick toma las tarjetas coleccionables del chico manchadas de sangre y las arroja sobre la mesa, lo que golpea la conciencia de Tony y de Steve fuertemente. Nick comenta que cuando creó la iniciativa de los Vengadores, él imaginó unir un grupo de gente extraordinaria con la esperanza de que juntos se convirtieran en algo más grande que ellos mismos y pudieran luchar unidos. Coulson murió creyendo en esa idea, en la idea de los héroes. Al escuchar la palabra héroes, Tony se levanta y sale de la habitación. En este punto, la muerte de Coulson lo cambia todo, tanto para Tony como para el resto del equipo. Tony tiene una conexión personal con Coulson. Este ha sido el enlace entre Tony y S.H.I.E.L.D. y aunque Tony a menudo muestra una actitud indiferente o sarcástica hacia él, hay un respeto y hasta cariño por este noble agente. Ahora Coulson ha muerto, no directamente por culpa de Tony, pero sí siente cierto grado de responsabilidad, ya que sus propios conflictos de arrogancia y desacuerdos con los demás Vengadores de cierta forma contribuyeron a la tragedia. Es como si Tony una vez más estuviera viendo de una forma muy cercana las consecuencias de sus acciones, así como cuando vio el impacto que sus armas tuvieron en su propio secuestro. Hasta ese momento el equipo estaba fracturado por sus diferencias y conflictos personales, pero la pérdida de Coulson acaba de terminar con esto. Ahora tienen algo que vengar. Pero esto va más allá de Coulson como individuo. En este momento Coulson se convierte en un símbolo. Su muerte demuestra a los Vengadores que hay vidas en juego y que deben actuar juntos y de manera decisiva para proteger al mundo. Es como si en Coulson nuestros héroes vieran reflejados las vidas inocentes, y aún más específicamente en el caso de Tony, a la persona que ama, Pepper. En un momento entenderán exactamente por qué. Con esta nueva motivación, los héroes se levantan, toman las armas y van a detener a Loki. Por otro lado, Tony llega hasta su gran y brillante torre, misma donde Loki ya ha abierto el portal, por lo que la feroz batalla inicia. Esta es dura, hay pérdidas materiales y humanas como nunca antes. No obstante, todos los Vengadores llegan y ponen su fuerza, sudor y sangre en detener a los Chitauri y salvar cuantas vidas humanas puedan. Pero ahora trabajando y luchando codo a codo como un verdadero equipo. Uno con un objetivo mucho mayor que sus intereses individuales. Por algo más grande que su mera existencia como individuos. Aunque de momento logran frenar un poco el ataque, esto es inútil si no cierran el portal, ya que hordas de enemigos continúan saliendo de ahí. De momento destruirlo no es una opción, ya que este cuenta con un escudo de energía pura que lo hace impenetrable. Hulk logra meterle una paliza a Loki y lo deja fuera de combate. Mientras tanto, Natasha llega con el físico que creó el dispositivo, quien finalmente ha salido del trance. Ese le revela que usando el cetro de Loki puede cerrar el portal, pero antes de que lo haga, Tony le ordena que pare. Esto es porque el Consejo ha decidido mandar una bomba nuclear a la ciudad para acabar con los enemigos, pero esta también terminará con los civiles. Tony no quiere cerrar el portal, ya que tiene una idea. Tiene un plan sumamente conmovedor y que nos dice mucho sobre su arco de transformación. Cargar la bomba atómica sobre sus propios hombros y enviarla al portal para salvar a los millones de seres humanos que habitan la ciudad. Y de paso, destruir al ejército Chitauri. El problema es que muy posiblemente este es un viaje sin retorno. Tony toma la bomba y antes de hacerlo llama a la persona más importante en su vida, Pepper. Este acto, tan humano como amar, es la demostración más clara de que Tony ha cambiado. Eric Fromm, en su libro El arte de amar, declara que la condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo. En la orientación narcisista solo consideramos real lo que sentimos y pensamos dentro de nosotros. Las cosas que suceden fuera de nosotros no tienen realidad por sí mismas. Solo las vemos en función de si nos son útiles, peligrosas o de lo que podemos obtener. Lo contrario del narcisismo es la objetividad, que es la capacidad de ver a las personas y las cosas tal como realmente son. En esta misma línea, una de las características del amor verdadero es la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Esto solo es posible cuando superamos nuestro narcisismo, que nos hace centrarnos en lo que podemos obtener de la relación. Inicialmente, Tony estaba centrado exclusivamente en sí mismo y sus propios intereses, pero a lo largo de su viaje y en gran parte gracias a su relación con Pepper y con quienes lo rodean, aprende a valorar y amar a los demás por quienes son. Su última llamada es una demostración de esto. Tony llama a Pepper no por una necesidad egoísta o para pedirle algo, sino porque la ama verdaderamente y quiere despedirse de ella. Tony no se sacrifica porque va a recibir algo, sino por amor a Pepper y por amor a los otros. Superación del propio narcisismo como algo necesario para el amor, que en esencia es dar sin recibir nada a cambio, incluso si esto significa dar hasta su propia vida. Tony está a punto de entrar al portal del cual no sabe si volverá y usa sus últimos segundos para escuchar la voz de Pepper, pero la persona que más ama en el mundo no contesta. Finalmente, Tony entra al portal, deja la bomba atómica entre el ejército enemigo y esta estalla, destruyendo el ejército de raíz y a todos los soldados. Tony, inconsciente, cae desde el espacio hasta el portal, mismo que afortunadamente logra atravesar antes de que se cierre, logrando sobrevivir. Finalmente han ganado la guerra. ¿Recuerdas que Steve le dijo a Tony, solo luchas por ti? Deja de hacerte el héroe.
Bueno, definiciones de héroe hay muchas, pero si en algo convergen la mayoría de estas es que, en esencia, un héroe es aquel individuo que pone el bienestar de otros por encima del suyo. Y me parece que ahora Tony se ha convertido en uno. Por la seguridad del planeta, Thor se lleva el Tesseracto a su mundo junto con Loki, y cada vengador continúa su camino. Al final vemos una toma del edificio de Tony que ya no tiene la palabra Stark. En su lugar ahora solo queda una letra, la A, la inicial de Avengers, o en español Vengadores, lo cual es muy simbólico. Inicialmente el edificio con el nombre Stark representaba el ego y el legado de Tony. Era un símbolo de su identidad individual y su éxito personal. El apellido en letras grandes y luminosas básicamente era una representación de su ego. En este sentido, el cambio de Stark a A indica que Tony ha aceptado que hay causas más importantes que él. Ahora es parte de una misión más grande que él mismo: proteger al mundo junto a otros héroes. Por el momento esto fue todo de mi parte. Estoy consciente que todavía Tony pasará por muchas otras cosas, pero el que continúe con toda su historia depende de ti. Si te gustaría que continuara e hiciéramos serie toda la evolución de Tony hasta Endgame, déjame tu like y algún comentario. Si veo que este video tiene mucho apoyo, continuaremos trabajando en la saga completa hasta el final. Espero que hayas disfrutado de este video y tú y yo nos vemos en la próxima.